Okay, and so with us today is myself. I Hoy mentioned myself already. estoy aquí, ya me Also with us presenté. today También from nos the Habitat acompaña Corridor Project del proyecto del is corredor April de Owens hábitat and Jennifer está Roberts. April Owens And y then with us Jennifer from the Roberts. Sonoma Ecology Y de Center Sonoma is Eric Ecology Center Scholes. nos I don't acompaña see Eric Caitlin here Scholes. with us today. Ellie is here with us today, Está and Elia Rachel también Bean is aquí here con with us nosotros today. y Rachel And Bean from también. the UC Master Gardener Y del program, we have programa with us de la Mimi Enright and Jennifer Universidad de Roberts. California Those tenemos a folks and Mimi those Enright y organizations Jennifer make up what Roberts. we call the Estas Resilient Landscape Coalition. organizaciones comprenden la And check out the coalición de websites. paisajes resilientes. We have a lot Pueden of good ver la information there. página web donde We're dropping that encontrará in the mucha chat as well. información. And then Esto lo also remember pondremos en that el chat this también. webinar series is Esta serie de funded through seminarios a está grant from financiado por Sonoma medio de County una Ag and subvención Open Space. del Condado de They Sonoma have de for the last 3 years Agricultura y done a Espacio grant Abierto program con using un funds from a programa de PG&E settlement subvenciones de to la go towards liquidación wildfire de safety and risk PG&E reduction. And para they are reducir el basically riesgo de providing the funding incendios for this forestales y set nos of están workshops. financiando de And manera then muy also generosa we're para helped out by CAL FIRE and estos local fire talleres. department También syndication hemos recibido in ayuda de the CAL FIRE y de los delivery of all these departamentos materials. locales And again, check de out the bomberos websites que for more revisen las information. páginas web para With más that, I información. will hand it Con over to esto our le voy a dar subject la matter palabra experts to kick a this off, las and I am going to expertas dart. y yo voy a All right. desaparecer. Thank you, Roberta. Muy bien, And gracias thank you Roberta. everyone for joining us Gracias a tonight. todos por acompañarnos I esta am noche. Jennifer Me Roberts, llamo and Jennifer I will be Roberts speaking about y voy a landscape hablar maintenance sobre el in defensible mantenimiento del space zone. paisaje en la zona defendible. So I'm going to start out Voy a with just a comenzar quick recap of what is con un defensible space. resumen de lo I que know we es el talked about this espacio each week, but that's just defendible. in Sé case que someone's joining us just lo for hemos this hablado todas program las or semanas, is pero just si good to alguien nos have a acompaña por review. primera vez, o And es then I'm bueno going to talk about the revisarlo. different maintenance practices Después voy a for hablar de overall las plant diferentes health, prácticas de and with a slight mantenimiento focus para la on the salud de fall. las plantas con un And I'm going to enfoque cover en el pruning, otoño. mowing, Voy a hablar de la mulching, poda, cortar el césped, irrigation, el mantillo, and la composting. irrigación y el And then I'm compostaje. going to take another close look at maintenance Después practices vamos in a each defensible space zone, hablar de las but that prácticas de information is also woven mantenimiento en cada into all of zona these 5 things that defendible I talk que about. está incluido And en then I estas will share a 5 couple extra actividades que resources, and mencioné. then of course the Y al Q&A final at voy the a end. ofrecer recursos adicionales y vamos a contestar a All las right, preguntas. so you have seen this slide Esto before ya if lo you've han joined us visto previously, antes y nos han but acompañado this fire previamente. behavior Este triangle triángulo del is an comportamiento important del thing to keep in fuego es mind, especially as we importante move to tomar en talk about cuenta maintenance. a medida So que in order to hablamos have del fire, we mantenimiento. need El 3 fuego things. necesita We need a certain 3 type of cosas: weather, cierto clima, topography, and topografía fuel. y So thinking combustible. about, we can't really change the No weather, podemos right? cambiar el Depending on how much clima. wind we're getting, Eso what the depende de temperatures are cuánto like, viento how much hay, las humidity we are having, temperaturas, and how much cuánta precipitation we've had precipitación, recently, humedad or even over the hemos course of the year, tenido right? recientemente o Weather, en el año we can't pasado. change it. El clima no se puede Topography, cambiar. La also hard to topografía change. And también es that's the difícil slope de cambiar. aspect of the Es la land. But the inclinación de la thing we tierra, can pero lo control que sí podemos is controlar fuel. es el So that's why we're here combustible. today. Y por We eso can control estamos the aquí amount hoy. of fuel, Podemos the arrangement controlar of la fuel, cantidad and de how much combustible, moisture that fuel cómo has. se arregla y cuánta humedad tiene el So when we talk combustible. about fire, Cuando there are hablamos del 3 fuego, main ways hay that 3 fire maneras behaves principales que coming se towards comporta el structures. fuego So cuando viene within the hacia fire, una there are estructura. embers Cuando hay flying un through the fuego, air. un incendio, hay And these brasas que things vuelan can por el be aire, very dangerous because las if they cuales land pueden on ser muy combustible material, peligrosas they porque can si start caen en un many small material fires or combustible, can become pueden large fires. So iniciar we are always muchos thinking about incendios embers pequeños when o uno thinking about our grande. landscape and Cuando how we take pensamos care en of el it. paisaje, es So importante here you considerar see estas embers brasas. Aquí demonstrated las starting many vemos small fires. The iniciando next way muchos that we incendios think about pequeños. fire behavior La otra is manera en que pensamos combustibility through sobre radiant el heat. So comportamiento here this del outbuilding is fuego on es fire, la and that fire is so combustibilidad a hot través that del it is calor radiante. lighting the next structure Este on fire, edificio and that está can tan continue on caliente que and está perpetuate prendiendo a fuego fire's a la existence. estructura And the adyacente. last way
Y la concerned about última fire manera, cuando is a hablamos de los direct flame. So incendios, this is like that wall of fire that's es coming through a una landscape or an llama area directa, and setting everything in its como path un on muro de fire. fuego And que I think we viene por el mostly think about paisaje this last y prende fire todo lo que here. encuentra en But su as we've talked camino. about previously, Como it's hablamos truly anteriormente, embers son that las cause the majority brasas of structure que fire causan la during a mayoría de wildfire los event. incendios So we de always need to take estructuras that into durante un incendio consideration. forestal y esto hay And que the first thing we always considerarlo. say Y is you lo should work to primero que harden your home, decimos but que es que then uno work debe out into the fortalecer la landscape. vivienda And that's y what we're going to be trabajar focusing on through hacia these el 4 parts. paisaje y en esto nos estamos So a mini enfocando durante review, estos 4 what is a talleres. flexible space? Entonces, ¿qué es la That is the zona area defendible? around your Es el structures área that is from alrededor de las 0 to estructuras 100 de feet, 0 a 100 going pies, outwards from the home or saliendo any desde la structure that vivienda attaches hacia to them, afuera o or cualquier any estructura outbuildings you adyacente have o on your cualquier property. otro And cobertizo defensible space is en la split into 3 propiedad. zones. Y esta está The first one dividida en being 3 zone zonas. 0, La which primera is es 0 la to 5 zona feet 0, away from de 0 structures, a and 5 we call pies de that las the ember estructuras defense zone. y es la This is the zona de closest to the defensa home, contra las and brasas, remember we la want más to have cercana a la no vivienda organic y no mulch queremos near our mantillo structures if orgánico possible. cerca de las estructuras The si next fuera zone posible. is zone 1. La That's próxima 5 to zona 30 es la feet, zona 1 de also 5 a called the 30 lean, pies, que se clean, llama green la zone. zona And magra, this is where we get limpia to y have verde. groupings of plants, Aquí podemos tener hopefully separated by agrupaciones de plantas separadas non-combustible por pathways or materiales materials. que no se van a And we can incendiar have larger groupings of y plants in this podemos zone. tener agrupaciones más And grandes then de the last plantas en zone esta zona. Y la is última, zone 2, la zona 2, 30 to de 100 feet, 30 the a 100 reduced pies, fuel zone. la So we zona can de have larger combustible groupings of plants and reducido. larger O plants sea, themselves, hay and agrupaciones potentially más more trees. grandes But de we'll talk about plantas y how to care for our trees, potencialmente right? We más want to keep árboles. our trees. Pero vamos a hablar de cómo podemos mantener y All salvar right. So nuestros when árboles. thinking about any maintenance Al program pensar for en un your programa de property, mantenimiento en the su first steps propiedad, is, as los we've talked about primeros previously, pasos, you como should hemos always mencionado be considering anteriormente, your personal es risk. considerar su Every riesgo home and personal. landscape is unique, Cada vivienda y and they need cada to be considered paisaje es individually. especial, es único y So se the tiene way que to do that considerar is individualmente. to walk your property, La manera de sit hacerlo in es your yard, caminar por la and propiedad, observe your sentarse garden y seasonally. observar So you want to be el asking jardín o el questions like, paisaje how much rainfall do I durante get in a cada certain temporada. year? O sea, cuánto How much llueve wind aquí, do I get given cuánto the different viento seasons? llega Did I en las see diferentes pollinators temporadas. this Veo year? Which polinizadores ones? este año. Is it ¿Cuáles? more or less than last year? ¿Es más o When menos I que el have a año rain event, pasado? how does Cuando water llueve, move ¿cómo through se or over my mueve el property? aire Is por there places o where it encima de mi pools, or are propiedad? there ¿Hay places that seem to be very lugares dry? donde se What kind of acumula soil o do hay I have? lugares muy secos? ¿Qué All of these tipo de questions tierra, de suelo come tengo? into Todo planning esto hay que the best garden you can preguntarse have para and then learning planificar how el to mejor properly take care of jardín it. posible y So you cómo want to cuidarlo. determine your Entonces es individual importante maintenance needs in determinar your sus own necesidades de home, your own little corner mantenimiento of the world, individuales en su and be thinking vivienda, about en su that paisaje, en su in jardín long-term y ways and considerarlo short-term ways. a corto plazo y a largo plazo. So one thing we always say Algo is que that you should be siempre putting the right decimos plant es in que the uno right debe place. sembrar So la if you are going to planta be planting new apropiada en plants el or lugar inheriting a correcto. garden or taking care Si of a va a garden you've had sembrar for nuevas years, plantas you o always va a want to be heredar un assessing jardín o if the cuidar un plants that are jardín, there hay que are the evaluar right si plant las for plantas son your las area. apropiadas Now, para that su could mean zona, what you su see here área. on the left, this picture with the Esto puede tree. significar This lo tree que was ve a la planted too izquierda. close Este to árbol this se home. sembró muy cerca So a you esta start running vivienda into problems. y esto puede provocar The first problem problemas. might be that El this tree primer is dropping a problema lot of es leaf litter que cae right onto mucha the roof, right into hojarasca the gutters. sobre el And we've techo, learned las that's not good for alcantarillas y hemos fire aprendido que resiliency, eso no es especially bueno if we're not para la cleaning it resiliencia out. contra But los incendios, the other especialmente big si no problem las is that its limpiamos. structural Pero el integrity otro is problema es compromised because que it is so close está to the home. afectada su It's leaning to one side, integridad its roots are not estructural allowed porque to get está to their tan full cerca de la potential, casa, o and sea, está neither is its inclinada hacia un branches. lado So this is y one sus example of raíces no maybe the tienen right lugar plant, but para it's in the llegar a su wrong place. potencial correcto. And Es then in una planta contrast, though, on the apropiada, pero en el right, lugar you see a incorrecto. Y couple a la different derecha types of plants hay planted, diferentes and they're tipos de given the right plantas space, y estas not tienen just el from each other, espaciamiento correcto, but no there's solo actually la una room de la for someone otra, who pero is hay maintaining that espacio garden to para get que la in persona and do que the proper mantiene el maintenance. jardín These haga grasses el need to be trabajo cut back necesario. so Hay que someone can walk recortar around los them, pastos, not alguien trample
puede caminar alrededor sin pisar las plantas
entonces está bien diseñado. Este es solo un tipo de diseño, pero este es solo un ejemplo de que sí hay la planta apropiada para poner en el lugar correcto. And good design allows for easy maintenance. That's our goal. Cuando algo está bien diseñado, es fácil de mantenerlo. Ese es nuestro objetivo. Ya llegó el otoño en Sonoma. Es una época hermosa del año. Pero también tuvimos días de mucho calor. A veces los días más calurosos son en septiembre o en octubre, pero a la noche refresca. Tuvimos algunos vientos, algunas advertencias por esos vientos tan fuertes, así que esto nos pone a un peligro más alto de incendio en esta época del año. Esa sequedad, esperamos que más adelante lleguen días más fresquitos, días más nublados y las primeras lluvias. El otoño es un momento interesante del año y las plantas están creciendo. Algunas están germinando, por ejemplo la amapola, y están empezando sus raíces están empezando a crecer. Hablamos de plantar en el otoño porque las plantas, especialmente las autóctonas de California, hacen crecer sus raíces en los meses de otoño y de invierno. Y estas son las plantas que van a ver buckwheat, monkey flower, salvia, goldenrod, amapolas, California fuchsia, yarrow y coyote bush y honeysuckle. Creo que ya se terminó. Pero, como les dije, el otoño es para plantar. Si ustedes son fanáticos de las plantas es emocionante, pero también es el momento para levantar la cosecha. Tenemos poca humedad, vientos. Tenemos que responder de manera apropiada y darles a las plantas esa agua adicional, ese riego adicional que necesitan. También es el momento de la poda, preparar el suelo, hacer algo de compostaje, por ahí reemplazar con mantillo y también el momento para recolectar las semillas. Hablemos de estas actividades de mantención. Hablamos de la poda, de podar el césped, irrigación, colocar mantillo y el compostaje. Y voy a hablar de estas actividades cuáles hay que hacer de manera regular, las que hay que hacer una vez al año y las que hay que hacer a largo plazo. Vamos a empezar con la poda, lo básico. Bueno, es un arte y una ciencia. Hay algunas cosas científicas para que entiendan cómo cortar, por qué cortar o podar, pero lo que me encanta de la poda es que puede llegar a ser algo creativo. Uno puede cambiar su forma. La manera más extrema es el arte de bonsai. No vamos a hablar de bonsai hoy, pero piénsenlo como un arte y puede ser más divertido. Podamos para el vigor, la salud y la seguridad. Y siempre tratamos de mantener la integridad y el equilibrio de una planta. Lo más fácil de hacer es quitar las plantas muertas, moribundas, enfermas o cruzadas. Si causa fricción, si la planta no puede llegar a su potencial con toda la circulación de aire que necesita. Y cuando hacemos trabajo de poda hay que usar herramientas limpias y filosas. El otoño es el momento ideal para usar esas herramientas. Y cuando poda hay que ir despacito.
dar un pasito hacia atrás y preguntarse, ¿por qué voy a cortar esta rama? Tiene que tener un motivo para cortar. Cuando pensamos en la poda para la seguridad contra incendios, tenemos ciertos objetivos. Primero es el espacio horizontal. Hablamos de este tema antes, pero hay que pensar en ese espacio en el plano horizontal, entre los arbustos y los árboles, o entre los arbustos y los voladizos. No, perdón. En el espacio vertical es de arriba hacia abajo, el espacio de abajo hacia arriba, y el horizontal es de lado a lado. Y aquí tengo imágenes que lo muestran mejor. Hay que quitar el material muerto. Eso se puede hacer en cualquier época del año. Ven aquí este arbusto. Ven que lo cortaron, lo podaron. Seguramente se hizo con esta herramienta que ven aquí abajo, que corta indiscriminadamente. El problema con esta herramienta es que promueve un crecimiento débil en la punta de la planta. Y ven, cuando se meten más profundo, ven este material, estas ramitas muerto. Aquí ven este arbusto que está acumulando hojarasca de todo el vecindario. Esto se está tornando en un peligro para los incendios. Entonces, en vez de cortarlo, tener que cortar para rejuvenecer, cortar para que sea más espaciada los crecimientos. Aquí ven estos ejemplos de el Western Redbud. Va en la foto del antes y el después. Hicieron ciertos cortes selectivos para darle una cierta apertura o una forma más bella para que cuando florezca uno puede apreciar la forma de este árbol. Queremos podar para eliminar esta escalera combustible. Hablamos de este tema antes, pero esto es tener cierta distancia de las plantas que crecen en el suelo hasta la copa del árbol. Las plantas bajitas tenemos que tener por lo menos una tercera parte de la altura del árbol para el espacio libre. Uno necesita tener 6 pies de espacio desde el suelo hasta la copa, porque queremos eliminar este tipo de peligro que ven a la derecha, que vemos un arbusto muy cerca de la copa del árbol. Entonces, este arbusto que se prende fuego puede llegar a la copa del árbol y rápidamente convertirse en un incendio mucho más grave, mucho más intenso. Entonces, por eso piensen en este espacio. Aquí hay un ejemplo en el mundo real. Ven, aquí tenemos un juniper bush, un arbusto juniper, que está abajo del árbol, está muy cerca de las ramas más bajas del árbol. Entonces, se hizo un trabajo de mantención para generar un espacio de distancia entre el tronco y este arbusto, y de las ramitas más bajas del árbol hasta el arbusto, para eliminar esta escalera o este potencial de una escalera de material combustible. También se ha eliminado este material que está ya muerto, esta madera muerta que está dentro del arbusto. También hay que eliminar las ramas de los árboles o de las estructuras. Miren, ahí hay una casa escondida. Y acá es una casa, una valla. Fíjense, estas áreas de vegetación tan densa tienen que estar alejadas. Tenemos que evitar estas escaleras combustibles, porque si no, son posiblemente situaciones muy peligrosas. Otra cosa para tener en cuenta al momento de podar, recuerden que el fuego va más rápido cuando va cuesta arriba. Cuanto más inclinación tenga en su propiedad, tiene que tener más espacio entre cada árbol. Esto es lo que muestra este diagrama. Si tienen 10 pies de distancia
para un menos de 20% de pendiente, pueden tener 10 pies de distancia. Pero si tiene una pendiente de más de 20%, idealmente necesita 20 pies de distancia entre un árbol y el otro. Estas son recomendaciones ideales, pero esto es algo que con el pasar de los años podemos apuntar a esto, podemos aspirar a este objetivo. Aumente el espacio entre árboles cuanto más pronunciada es esa pendiente. Ahora, para la poda de arbustos, hay herbáceas perennes que no son leñosas y hay arbustos que sí son leñosos. Para estos dos puede remover las partes de la planta enferma o muerta en cualquier momento del año y tiene que recortar cada 2 o 3 años para reducir el crecimiento leñoso. Como les dije, podar con tijeras da lugar a un centro leñoso muerto. Se terminó el verano, pero muchas de nuestras plantas autóctonas, como la manzanita, toyon y ceanothus, lo mejor es podarlas en el verano, pero algunas también se pueden podar después de que florecen en la primavera. Y las salvias también, una vez que terminan de florecer, se puede podar la salvia. Acá hablo de esta técnica de poda que les mencioné antes, que se llama aclareo o poda selectiva, ¿sí? Que es mejor porque genera más resiliencia ante casos de incendio. Controla la forma y el tamaño de la planta, desarrolla la belleza natural del árbol y puede ser beneficioso remover las ramas bajas de un arbusto grande para crear la forma de un árbol multitronco. Es una forma de mantener, si hay un incendio bajo y la copa está bien alta, hay menos probabilidad de que la copa del árbol se prenda fuego también. Bueno, otras cosas más acerca de la poda de árboles. Siempre hay que consultar con un arbolista profesional, especialmente si es un árbol protegido, como nuestros robles. Tienen que trabajar con un profesional. Nunca traten de podar árboles cerca de cables eléctricos. Eso déjenselo a los profesionales. Pero si tienen otros árboles, algunas recomendaciones son retirar las ramas inferiores a 6 pies del suelo o a una tercera parte de la altura si mide más de 30 pies de altura, para evitar escaleras de combustible, y el código del condado requiere por lo menos 10 pies de distancia de las chimeneas o los tubos de estufa. Cuando poda los árboles, en qué momento lo hace es importante, depende del tipo del árbol y cuál es su objetivo. Los árboles de fruta, la mayoría está latente durante el invierno. Los pinos se podan en diciembre y en enero. Los robles caducifolios en invierno. Los evergreens siempre a principios de la primavera o mediados de verano. Los robles evergreen siempre en julio o octubre. Los árboles pueden colgar sobre el techo, pero mantenga un espacio de por lo menos 6 pies. Y, muy importante, mantenga la hojarasca, limpie la hojarasca todo el año. Y otra cosa, no corte la copa de los árboles. No es una práctica saludable para el árbol. Puede matar al árbol. Y si no lo mata, realmente compromete la integridad del árbol. Miren, un ejemplo. La parte de arriba la cortaron, seguramente porque está muy cerca de este cable eléctrico. Aquí, otra manera que le cortaron la copa, una técnica de poda que se hace que realmente estresa al árbol. Ve este crecimiento débil como una reacción. No es una manera saludable
no lo recomiendo. Trabaje con esta otra técnica que se llama aclareo, que es para mantener la integridad del árbol. Otras técnicas de poda, cortar las flores marchitas. A medida de que mueren las flores, puede cortarlos y esto ayuda a la planta, le devuelve vigor a la planta. El penstemon y el monkey flower responden muy bien, pero también mantenga algunas flores marchitas para usar las semillas. Otra cosa que puede hacer para podar es recortar una planta hasta la raza. No todas se le puede hacer, pero el Plobium o el Deergrass y el Coyote Brush se puede hacer. Este es el Coyote Brush. Esto puede enfermarse y si esto ocurre, puede cortarlo a ras de suelo y esto provoca un nuevo crecimiento. Este parece que se está tumbando y todo el nuevo crecimiento está volviendo hacia arriba. El recorte donde se corta un tronco, el toyon lo puede manejar. Esto no es común, pero quiero que lo sepan. Y hay enlaces para situaciones especiales o plantas especiales que necesitan una poda especial. Por ejemplo, si hay arbustos grandes y los quiere recortar hasta ras del suelo. Todos los enlaces están en el chat y les vamos a volver a enviar los enlaces también. Al podar y hacer un corte específico, aquí hay unas notas sobre las técnicas. Hay que cortar encima de un brote y no cortar el brote porque si no, no va a florecer o la próxima rama. Entonces, encima del brote, quiere hacer un corte lateral. Evite cortar el cuello de la rama. Y muchas plantas les gusta un ángulo de 45 grados para evitar demasiada humedad. También depende de la época del año. Y no debe dejar tocones o demasiado tocón porque puede provocar un crecimiento incorrecto y no es necesario vendajes de los árboles que se podan o de las ramas que se podan. Hablamos de la poda, ahora vamos a hablar de cortar el césped. Todo debe usarse antes de las 10 de la mañana, durante el clima seco. Muchos incendios están provocados por cortar el césped y no debe cortar el césped si hay mucho viento o si hace mucho calor, mucha sequedad, especialmente durante los días de advertencia de bandera roja. Y debe haber siempre un suministro de agua y un extinguidor de incendios a la mano. Es bueno tenerlos a la mano o tener un plan. Tampoco corte el césped si está saturado porque va a crear ranuras en la tierra. No queremos lastimar el suelo o la tierra más de lo necesario. Y si está cortando el césped en la primavera, después de las primeras lluvias, es buena idea buscar los pájaros, porque hay pájaros que anidan en el suelo, no queremos perturbarlos o lastimarlos con la máquina para cortar el césped. Cuando cortamos el césped, si hay un área grande donde hay mucho pasto invasivo, queremos adelantarnos, pero el objetivo principal es prevenir la formación de las semillas que se van a volver en nuevas plantas. Entonces queremos reducir el banco
de semillas o reducir la cantidad de semillas. Queremos remover cualquier planta invasiva o de alto riesgo, lo cual quiere decir que pueden convertirse en combustible. Por ejemplo, el bird clover puede ser problemático si los animales lo tocan. Y también queremos recortar los pastos y la maleza a 4 pulgadas en el verano y la primavera y 6 pulgadas en el otoño. Si tiene césped y lo está cortando, puede dejar los residuos, no los tiene que poner en bolsas, pueden dejarlos en el césped. Este método ayuda a fertilizar el pasto y no hay que agregar tanto fertilizante. Esto le previene que se pierdan los nutrientes, mantiene la humedad y no se pone desperdicios en los vertederos. Y este tipo de segadora es menos probable que cause incendios. Ahora hay máquinas eléctricas, así es que busque las máquinas eléctricas. Ahora vamos a hablar del mantillo. Ya hablamos esto mucho. Es cualquier material que pueda cubrir la tierra y puede ser orgánico o inorgánico. Tal vez los ejemplos del mantillo orgánico son las astillas de madera. En inglés se llama arbor mulch. Paja, hojarasca, recorte de césped, compostaje, son mantillos orgánicos y piedras y gravilla son mantillos inorgánicos. Hay muchos beneficios del mantillo. Deberíamos usarlo, pero ciertos tipos se deben usar cerca de la casa y otros más alejados. Los beneficios incluyen la conservación del agua, la prevención de la compactación del suelo, la prevención de la erosión, reducir el polvo, suprimir la maleza y mejorar el aspecto visual del paisaje. Y los mantillos orgánicos también pueden mejorar la salud de la tierra y alimentar a la tierra. Si no tiene buena salud, la tierra, si tiene suelo muerto, el mantillo orgánico es la manera de revitalizar el suelo para un jardín más saludable. Ahora, el mantillo de árbol o astillas de madera es lo que recomendamos para la resiliencia ante incendios de 5 hasta 100 pies. Este es el tipo de mantillo que se debe usar según un estudio que se realizó en el 2008, en que el mantillo de madera produjo muy pocos incendios y tenía la tasa más lenta de propagación del incendio. Debe tener una profundidad de 2 o 3 pulgadas y debe ser mantillo compostado, expuesto a los elementos y al agua y que se le ha dado vuelta con el tiempo. Ahora, el mantillo en la zona de 0 a 5, queremos material no combustible como piedra, grava, pavimento, concreto, hormigón. Y aquí hay una manera hermosa de hacerlo. Tal vez solo leyendo estos materiales uno piensa que no se vería bueno, pero esta es una manera que April ha usado estos materiales. El mantillo se puede usar en la zona de 5 a 30 pies y se puede usar con cualquier planta, es no solo para los senderos, alrededor de las plantas, cubriendo el suelo en las diferentes islas de plantas. Yo dije cubrir toda la tierra.
Si hay abejas que anidan en el suelo, entonces dejar un espacio libre para las abejas. Pero que queremos interrumpir las áreas grandes de mantillo con senderos no combustibles en la zona de 5 a 30 pies. Algo debe interrumpirlo. Aquí hay muchas maneras de interrumpir el material. Queremos evitar la corteza fina como las maderas de las secuoyas o el cedro. También se llama pelo de gorila. También se debe evitar el hule triturado que tiene características de alta combustión y no se recomiendan. Hojarasca es importante, existe en el ciclo natural de la naturaleza, proporcionan nutrientes para la tierra y para los árboles. También protegen y alimentan al suelo. También son una vivienda para los polinizadores que pasan el invierno y si no ahí donde ponen sus huevos. Y si no tenemos hojarasca, vamos a perder la próxima generación de polinizadores. Así es que es buena idea dejar hojarasca, pero siempre hay que tomar en cuenta la evaluación personal del riesgo. Tal vez durante una temporada de incendios no es la mejor opción. Se puede remover y compostar, pero si está en una parte más húmeda del condado, puede guardar más hojarasca, ya que se descompone durante las temporadas y alimenta a las plantas. Los pastos nativos autóctonos irrigados también se pueden usar como cobertura en la zona de 5 a 30 pies. Ahora vamos a hablar de la irrigación. La irrigación correcta mantendrá las plantas hidratadas y menos inflamables. Ese es el objetivo. Pero queremos evitar el riesgo excesivo. Queremos conservar el agua. California siempre tendrá épocas de sequía, aun si ha llovido mucho un año, tenemos que conservar el agua. Tampoco queremos poner demasiada agua, ya que puede causar un crecimiento excesivo que va a requerir ralarlas o removerlas. Demasiada agua también puede matar las plantas, especialmente las autóctonas que se han adaptado al clima seco del verano. Durante la primavera y el otoño son los momentos para cambiar la configuración de los controladores de riego. Estamos llegando a este tiempo en que tenemos que reducir la irrigación automática. Para conseguir la mejor irrigación, el mejor programa de irrigación, hay que conocer las plantas, determinar cuánta sed tienen. Hay que considerar la exposición al sol, qué tipo de inclinación, cuánto viento, qué especies son, en qué temporada y la madurez de las plantas. Y la mejor manera de hacerlo es buscar las plantas buscando esta página web que se llama WCAGS o clasificación del uso del agua para las especies en los paisajes y clasifica todas las plantas en cuanto a si necesitan mucha, poca o una cantidad intermedia de agua. Entonces, si está tratando de reducir el agua, debería seleccionar plantas que usan poca agua. Las plantas autóctonas están adaptadas a nuestro clima seco, pero las que se acaban de sembrar necesitan más agua. Los nuevos jardineros a veces no lo entienden porque requieren de 1 a 3 años para establecerse. Entonces es buena idea revisarlas cada semana, especialmente durante el verano o cuando hace más de 95 grados. Y las plantas autóctonas les gusta que se irriguen profundamente, pero con poca frecuencia y beben más durante el invierno.
adaptadas al clima. Entonces, un invierno seco, hay que revisar la tierra para medir la humedad en el suelo. When we talk about irrigation, we're talking about drip as April covered. Cuando hablamos de irrigación, puede ser por goteo o puede ser un sistema de aspersores, pero sin importar cómo riegue, siempre piense en la zona de las raíces, no solamente donde está plantada, también piensa de dónde están las raíces. Siempre van a estar ampliándose y cambiando, moviéndose, así que tenga eso muy en cuenta a la hora de pensar en la irrigación. Hablamos de esto antes, pero ¿se acuerdan de nuestro lema? Hacerlo más lento, hacerlo que se infiltre. Queremos que sea lento, que realmente se hunda, que llegue a la napa. Y para hacer esto, si hacemos este riego de manera como lo explicamos, bueno, de esta manera nos rinde más el agua. Tenemos que tener zanjas, tenemos que mantener la permeabilidad de la superficie. Y hablando de compostaje, el compostaje puede absorber el triple de su peso en agua. Esa es la manera más fácil de realmente mantener esta humedad en nuestra propiedad. Bueno, pueden usar estos botes verdes ahora. Es la ley hacer compostaje en California. Puede usar este bote de color verde. El compostaje es beneficioso porque nos brinda nutrientes, retiene el agua y mejora la salud del suelo. Queremos mantener la materia orgánica, la que producimos nosotros, mantenerla, hacer nuestro propio compostaje. Es divertido y es sumamente beneficioso. Podemos hacer estas pilas de compostaje todo el año, pero queremos que las pilas estén separadas de las estructuras, alejadas, ni siquiera en la zona de 0 a 5 ni en la zona de 5 a 30. Tienen que estar lejos e hidratadas. Y recuerden de ir rotando con una pala y rotando esta montaña de compostaje para que se pueda oxigenar. Es mejor esparcirlo en el otoño antes de la lluvia. Cuidado con algunas plantas nativas. Algunas están adaptadas y están acostumbradas a los suelos de California que no tienen muchos nutrientes, entonces las plantas autóctonas no necesitan un montón de compostaje. Solamente si están empezando un nuevo jardín. Precauciones especiales durante los días de advertencia de bandera roja. Lo acabamos de tener hace poco. Si se emite una advertencia de bandera roja, eso nos da tiempo para prepararnos. Poner objetos que están en la zona de 0 a 5 pies, a alejarlos. Botes de basura, muebles de patio, maceteros, herramientas, escobas, alejarlos. Y también hay que revisar el techo y las canaletas, a ver si hay algún escombro, si hay hojarasca. Y revise la zona 1, o sea, de 5 a 30 pies, para asegurar que no haya escombros acumulados, material de plantas secas o muertas. Y denle un remojo adicional a las plantas para que estén bien hidratadas. Y no corte el césped con herramientas a gas. Vamos a repasar la mantención según zona, la zona de 0 a 5. Nada mínimo de plantas y materiales combustibles. Hay que remover la maleza y los escombros de esta zona, incluyendo los patios, las terrazas, los decks.
Hay que remover la basura, la leña, los botes de basura, asegurar que las canaletas y el techo no tenga escombros ni hojarasca y que tenga irrigación adecuada. La siguiente zona, la de 5 a 30, que la vegetación esté bien hidratada y que no haya escombro acumulado. Hay que cortar o quitar el césped y la maleza y las hierbas muertas y mantener el mantillo orgánico a no más de 2 o 3 pies de profundidad. Por último, la zona 2, de 30 a 100 pies de distancia. Las plantas se mantienen igual que en la zona 1, pero es preferible usar plantas más grandes y en grupos. Hay que recolectar las ramas caídas y otros escombros y cortar el césped o quitar la maleza y las hierbas muertas. Y la zona 3, que es más allá de los 100 pies, las tierras silvestres circundantes, es una buena idea aprender cómo reconocer las especies nativas o las invasivas. Así sabemos la diferencia entre unas y otras. Así podemos mejor proteger estas tierras y también no modifiquen la vegetación sin ayuda de un experto o aprender bien a ver qué tiene enfrente. Y si le recomendamos que busque consejo de un profesional en la restauración o de la silvicultura. Nos hicieron preguntas de cómo elegir un profesional de paisajismo. ¿Qué busco en un profesional? Bueno, puede preguntarles si tienen conocimientos, si están capacitados en, por ejemplo, lo que es la formación de jardines resilientes ante incendios o plantas nativas de California. Y si ellos no saben mucho de estos temas, les puede brindar a ustedes los materiales escritos, los sitios web que nosotros tenemos para compartir con ustedes. Tenemos nuestra página de internet, tenemos también nuestros volantes y también cada una de las 4 organizaciones que componen la coalición de paisajes resilientes. Bueno, también se pueden beneficiar de esa información. También tenemos un canal de YouTube. El mismo canal de YouTube que tiene todos estos videos que estuvimos grabando. Y seguramente ahora van a ver los enlaces para nuestro canal de YouTube y estos videos. Nuevamente nuestra página de internet y otros recursos que están disponibles. Algunos ya los mencionamos. Los recursos que utilicé, las fuentes de información para esta presentación, y les quiero pedir por favor que respondan a esta encuesta en la que le preguntamos qué les parecieron estos 4 talleres. Les va a llegar dentro de 4 o 6 semanas en el correo electrónico que vamos a mandar. Y muchas gracias por su tiempo. Y ahora vamos a ir a la parte de preguntas y respuestas. Gracias, Jennifer. Qué buena presentación. Voy a empezar con mi pregunta, porque soy egoísta. ¿Cuál es la diferencia entre un roble deciduous y el evergreen? Algunas especies se quedan con sus hojas todo el año y otras botan sus hojas. Entonces, ¿vieron esas hojas puntiagudas? Esas se mantienen todo el año y después otros años se caen. Entonces, el que yo tengo es un evergreen, un roble evergreen. La mayoría de las preguntas vamos a responderlas. ¿Cómo encontramos una buena fuente de mantillo gratuito de las empresas de árboles? Por favor, compartan en el chat si saben de alguna fuente. Grab and Grow no es gratis, pero es barato. No conozco ningún lugar gratuito porque está pasa por un proceso de compostaje. Yo acudiría a una empresa como la empresa Grab and Grow en Lake County, en Quackenbush. Ellos trituran el material.
el mantillo lo venden a un precio muy, 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 muy módico, muy barato. Y tal vez le puede pedir a alguna persona que está haciendo trabajo en los árboles que les dé esos desechos de árboles a usted. Si está buscando especialmente estas astillas de árbol, sí. Bueno, acá hay otra persona que tiene una pregunta que dice: tenemos barriles azules para captar la lluvia asentados sobre bloques de hormigón y grava con un borde de 2x4, sujetan la grava contra la casa. Tenemos un voladizo de 4 a 6 pies y medio con soportes verticales de madera. ¿Podría pintarse con pintura ignífuga? No sé qué quiere decir. Voy a intentar responderlo. Yo me dedico al fortalecimiento estructural. Si quiere proteger la madera y quiere probarlo con pintura ignífuga, no es mala idea. Sí reduce el riesgo. No sé si con eso le respondo a la pregunta. Parece que hay dos preguntas. No sé cuál es la segunda. Mike, tal vez puedes explicar un poco más. ¿Qué quieres decir con hay dos preguntas? Esta es una pregunta que siempre surge en mi mundo con tener estos barriles para captar la lluvia en la zona de 0 a 5. Roberta, quiero saber qué te parece tener estos barriles azules de plástico para captar la lluvia. ¿Hay que alejarlos? Son de plástico, o sea que sí son combustibles. El plástico es un líquido inflamable y si llega a la temperatura suficientemente caliente, se derrite. Si están llenos de agua, son menos peligrosos. Pero para reducir el riesgo que conllevan estos barriles azules para captar la lluvia, tendría que alejarlos de esta zona de 0 a 5 pies. Si son estos barriles de metal de 55 galones, bueno, no son combustibles, pero ahora que lo pienso, si tiene estos bebederos para animales de metal, puede hacer como cosas arquitectónicas con estos. A ver, a la pregunta de Andrew, perdón. ¿Qué se puede hacer cuando la empresa de electricidad viene a cortarle la copa a los árboles? Póngase en contacto con la división de gestión vegetal de PG&E, la empresa de vegetación, porque ellos cortan a diestra y siniestra y cortan las copas. No sé, a ver, ¿alguna otra idea más? Hay un integrante, un empleado de la empresa de electricidad en nuestra junta Fire Safe Sonoma. Por ahí habría que preguntarle. ¿Alguien tiene experiencia con cómo rejuvenecer un árbol que fue podado de manera indiscriminada en la parte de las copas del árbol? ¿Se puede revitalizar? Algunos árboles sí pueden sobrevivir eso. Yo siempre manejo por el condado y miro y pienso, ¿qué pasó por acá? A veces había árboles grandotes y después son solamente ardillas. A veces PG&E tiene que hacer una poda con unas formas raras. Jennifer. Ay, se me olvidó el nombre. Cuando tiene... Estoy pensando en un secoya o un pino.
I'm gonna jump to the next question. A ver, voy a ir a la siguiente pregunta. So Lindsay writes, Lindsay pregunta, ¿qué dijo? oh, sorry. Lindsay writes, do heritage Dice, oaks need to be ¿el planted? roble patrimonial tiene que ser podado cada año? Tengo entendido que no. Y de hecho, la mayoría de los robles no tienen que ser podados. Tuvimos mucha lluvia este último año y algunos robles realmente crecieron mucho y se tornaron pesados y tenían ramas que estaban muy bajitas y ya estaban invadiendo las calzadas y por eso había que podar. Me parece que la recomendación general es tratar de hacerlo menos espesos y cortar las ramas muertas una vez cada 2 años. Vi que la recomendación promedio es podar cada 2 o 3 años y quiero volver a esto de cortar las ramas. Si es una rama principal, una rama importante, no vuelve a crecer. Si está justo por debajo de los cables de electricidad, si es un secoya, nunca estará completo. Okay. Marcia writes, what about mulching plants on slopes? How do we do it without shredded ¿Qué mulches? I think pasa the si problem is estamos with en physics. inclinaciones? Creo que el problema es con la física para que el mantillo se mantenga en su lugar. Es un problema difícil. Yo lucho con esto porque tengo una inclinación muy pronunciada en la zona de 5 a 30 pies. Yo estoy experimentando como plantas para cubrir la tierra, plantas tapizantes, pero fue un año difícil al noreste de Cloverdale, mucho calor y mi irrigación no funcionó bien, muchas plantas murieron, pero creo que podemos ponernos creativos en las inclinaciones pronunciadas. No sé si April o Jen o Eric tienen otras recomendaciones. Es algo difícil. Yo puedo hacer un comentario. Dependiendo de la estética, se pueden crear mini terrazas con ramas o rocas. Esto lo he hecho con rocas de 6 a 10 pulgadas. Se pueden usar de manera interrumpida, pero se puede hacer la mini terraza y esto lo digo. Y depende de la situación, pero si está en un área de bosque y está ralando los árboles, puede poner los árboles en el contorneado y esto puede funcionar. Pero esa es una conversación más larga, pero estas son algunas ideas. Yeah, I can almost visualize that, Ellie, Sí, with eso lo puedo using natural visualizar stone, con piedras in, naturales, configurations to hold the mulch con in place. diferentes configuraciones para que se mantengan en su lugar. Quiero hablar del mantillo de madera. Mantiene su estructura bastante bien. Es un material que no se pega al suelo, pero sí se puede usar en las pendientes. Yo estuve en una propiedad ayer con una inclinación muy pronunciada y habían usado este mantillo y la mayoría se había resbalado hacia abajo. Y como dijo Mimi, aún si hay plantas tapizantes, pueden funcionar como presas, pero no se puede solo poner y dejarlo ahí. What if the soil is very compacted, ¿Qué Claudia pasa si writes? el suelo está muy compactado? ¿Se le debe dar vuelta antes de poner el mantillo y el compostaje? Pero también he visto que lo hacen con mantillo. ¿Es una buena práctica?
Generalmente no recomendamos el laboreo, pero si es una situación muy compactada o si se ha quitado toda la tierra de la superficie debido a un incendio en una vivienda nueva, es posible, pero compostaje y mantillo va a invigorar el suelo para que se introduzcan las bacterias. Esto debería estar bien. This is one you guys taught me. What about the Esta use es of una que me organic enseñaron. paper to control weeds? ¿Qué tal el uso del papel orgánico Right? para Like controlar la cardboard is maleza? what I think you guys talked me into doing at my Cartón place. creo que es lo que me habían dicho. So using cardboard Sí, and then usar coming in, or first cartón coming in with a compost o potentially, then primero con cardboard un on top, compostaje, después and cartón some kind of mulch encima on top y algún to help tipo de suppress weeds and mantillo also para revitalize soil. suprimir It's las called sheet malezas y mulching. It's a great revitalizar. technique. Sometimes it's Se better llama in some circumstances, so sheet but it's mulching en definitely inglés, a o good thing to sea, do. mantillo de hoja. What depth would you recommend for that? ¿A For qué the profundidad lo mulch, the compost, recomendaría everything? en cuanto Depends what al kind of weeds you compostaje, have. el mantillo? Depende del Or if tipo you are trying to de kill a lawn, for maleza instance. o si So a está couple of inches tratando of de matar compost. un césped. If you can Entonces, un do par at de least 2 pulgadas layers de of cardboard, that's compostaje great. con 2 If you capas do more, de it's hard to source cartón. sometimes, so what you Es have, mejor and then a hacer couple más, inches aunque a of veces es mulch, difícil de encontrar, and y then par de replenishing it. pulgadas de mantillo y renovarlo cuando se necesite. Okay. What about the ground irrigation or the ¿Y PVC pipe qué irrigation? tal la Somebody's tubería de asking about PVC that. They para heard la that, irrigación? Alguien in está fires, if it's preguntando exposed, it'll melt, qué of pasa course. si se expone durante un Is there incendio. Claro, research se va a about the soil's derretir. temperature Hay various depths? I investigaciones guess that's if I sobre la wanted to put temperatura them del out there suelo a someday. diferentes And profundidades. I guess the curiosity is probably Creo que es at una what pregunta depth can importante. we put the ¿Hasta qué plastic pipe profundidad where podemos it'll poner la survive a tubería serious plástica fire? para que Any sobreviva un Certainly no. I mean, incendio? we've had experience Hemos with tenido PVC experiencia during the Tubbs con la fire being destroyed. PVC, con el We incendio are renovating a demonstration Tubbs, garden. cuando Where all the renovamos un PVC was jardín destroyed de during demostración the donde last se fire. destruyó It's a real todo issue. el PVC I durante haven't el seen any incendio research about Glass. No he visto, how es deep un you can go with your problema, pero no he PVC and visto how deep investigación sobre the heat of a the qué fire is transmitted, profundidad se puede poner which will y melt it. Has anybody else hasta qué seen punto anything in se that regard? It's an interesting transmite question. el calor del incendio. I Es just una know pregunta soil interesante. tends to be the best insulator, period. El So I wouldn't suspect you have La to go more tierra than es un buen 5, 6 insulador, inches, entonces and no you would creo get que pretty habría good que ir protection. más It's que just wherever 5 you're o coming 6 up, pulgadas Right. where the para una arrow buena heads are that you're protección, pero depende going to dónde be están las on. cabezas de Right. los irrigadores. Well, but I mean, there's like the PVC in El ground has been PVC destroyed en as la well. tierra Fires, también so se ha it's a tough destruido. issue. Yeah. Es un problema difícil. También depende del calor del incendio. Yo lo veo desde la perspectiva de que hay ciertas plantas que necesitan el calor del incendio para germinar. Hay ciertas especies de manzanita. Uno puede ver dónde estuvo más caliente el incendio porque las manzanitas están volviendo a crecer. Creo que menos de 3 o 4 pulgadas probablemente no hay problema, con tal de que el incendio no sea muy severo, muy caliente, o sea, cerca de la casa o de un árbol que se ha tumbado, o dependiendo de la vegetación que calentaría más el fuego. Yeah, I'll keep my eye open now that Sí, ahora que thought is se in my hizo head. esta If I pregunta, come voy a across ver anything, si I'll share it with the encuentro group. And información ditto, para I'm sure. compartir. Let's see, what about use of organic paper to control weeds in the 5 to 30 foot El uso de area? papel para controlar maleza en la zona de 5 a What are you guys 30 thinking? I think they're pies. talking about like the filter paper that the Están hablando landscapers del use. papel de filtro que usan los paisajistas. Oh, the cardboard idea? Cardboard Tal vez again. están Yeah, hablando del if it's- cartón if you've otra got vez. mulch on top of it, I don't Si hay think you're gonna have the mantillo cardboard on top. encima, Again,
kind of No goes back to creo the que PVC and the ground question. esto how much vuelve is it al getting? PCB y I la doubt, pregunta del honestly, suelo. it's gonna get hot enough to ignite Dudo que cardboard, va a especially if it's prenderle moist from fuego being in the al ground bed. cartón, especialmente si tiene Good humedad. question. Buena That's one thing that we pregunta. left out on the Es algo answer que to the sheep no change in was that you do need to contestamos al hydrate mantillo that de situation. oveja. Like you Hay don't, que you can't just put hidratar it esa down situación. and just leave it, No especially se this time of puede year. You've dejar. got to give some water, so there's a Hay water que budget that goes ponerle into the sheep agua mulching. y hay un presupuesto de Thank you agua both. que se tiene que tomar en cuenta. Renee writes, we have a lot of native Rach oaks with dice native que tenemos toyon, robles tends to grow under nativos or very near. con This is zone 2 and beyond. en I la love the zona toyon. I hate to 12, remove it, but we la have a toyona. debate about cutting back toyon and how much. Your thoughts on that? Tenemos un debate sobre cuánto recortarlo. Eric, did you want to answer that? Eric, Yeah, ¿quieres I'm happy to contestar? step in. I think it's just all about the fuel continuity and, Se and trata de making la it discontinuous. continuidad So de if it's el right underneath, we love combustible. Toyon too. Si está ahí plant. abajo, nos But encanta if el it's right underneath toyon. your oaks, Es una and you're planta putting them at hermosa, risk, pero si we está obviously debajo value de los oaks as well. robles y So los I would está y recommend los valora, removal. yo But if recomiendo it's a little bit remover el further away, toyon, you pero can si get está that más kind of alejado, physical distance, then eh, let it grow. Let it be a entonces specimen déjalo species. crecer, que sea una It's especie all about kind of following de the rules muestra, that we talked about in the siguiendo prior las reglas que mencionamos en la webinars here. presentación I anterior. see, so I anterior. had one that tipped over in a freak snowstorm in Una Cloverdale que a se couple years inclinó ago. cuando And I nevó thought it en was gone, and it's Cloverdale really sad y 'cause the pensé que se robins había just belong in it muerto when the berries are, you know, porque are los on the fruit wall. pájaros And les it encantan totally las bayas, resprouted from the, pero you know, the volvió base a stock where we cut it rebrotar back. de donde lo Jen talked about how you recortamos can y coppice it or cut Jen it back. dice que se So I'm actually puede looking at a recortar. neighboring toyon now that I want to maybe Entonces manage estoy because it's viendo in un my 5 to 30, tollón and I'm que thinking about está en coppicing la that zona de because 5 a the other one 30 y estoy rejuvenated. It was pensando up en like 5 or 6 podarlo feet porque el in the otro first year. tenía It ya was 5 o amazing. 6 pies So en now el I'm thinking primer from a año. fuel management Entonces perspective in estoy that zone closer to my pensándolo house, desde una perspectiva I de la would gestión post de robin combustible. migrating and Voy a berry season. esperar hasta Well, I'll que han probably migrado coppice that los toyon for pájaros, just from a pero fuel lo voy management a perspective, and I know podar it will para rejuvenate really well. gestionarlo y va a rejuvenecer muy bien. And that's a new word I learned today. So Esa es thank you, una guys. nueva palabra, Coppicing. gracias. La I thought poda maybe it was spelled wrong de when I la first copa saw del it. árbol. Okay. Joanna writes she wouldn't Joana mind dice, some irrigation drip or drip irrigation system recommendations. quiere She's recomendaciones experienced sobre way too sistemas many de fails irrigación. Ha that has. tenido She's particularly favors sprinklers cabezas de la because it's so much irrigación easier que to han spot fallado. when drip is failing. But yeah, the obvious downside to that is water. Sí, el use. problema es el uso What del do you guys agua. think? ¿Qué piensan? April, do you want to speak to that? April, ¿quieres hablar de esto? Sure. I Claro. mean, that's why in my talk I Es always por talk eso about que the siempre balance of hablo del irrigation and equilibrio en irrigation cuanto a la in irrigación. general is challenging, Es un especially if you desafío, live. especialmente si We uno just were running vive into some issues with a lot of like at a site with a lot of extra, on a si, well, and then si uno drip depende irrigation's de getting un clogged up. pozo y So I se actually, if you atasca el can, sistema de irrigación. I prefer Entonces, si the fuera posible, the yo low water use prefiero MP rotators because you los, can see it. But los we que were just talking rotan, about los the MP, infrastructure being burnt. So like porque Mimi was hablamos de saying que that the se PVC, incendie la the PVC infraestructura, can't, el the PVC. structure isn't La so estructura invaded by squirrels no or está other, invadida animals getting por into it. So drip animalitos que se irrigation beds meten. always have to be dealt Entonces with. las cabezas siempre tienen So que it just really depends mantenerse. on where you live and what you have. Depende de If you dónde have vive y if lo you're que converting a tiene. lawn and you have a infrastructure Si already está of PVC convirtiendo and un pop-up beds, and you césped can y just ya switch out tiene la your infraestructura, puede the tree cambiar las tops to MP cabezas de rotator los heads that are lower water irrigadores use. a las que rotan. But any irrigation you're going to have to Pero monitor every cualquier chance you can be sistema vigilant de about maintenance irrigación hay around it. And so you que have to change your monitorearla, tiene que cycles cambiar like Jen la said, every durante season. You need diferentes to turn it off ciclos, when the cada rains come. temporada You hay que can't just put apagarlo. it in the Cuando irrigation system llueve, and walk no away se is kind puede of poner la the answer. irrigación y If you have dejarla. drip Esa es la heads to the plant, respuesta. you're going Si to have to tiene consistently move them cabezales, away tiene que from the edges moverlas of
de la base de la planta. So there's just no irrigation system No hay un that's not sistema de needs maintenance. irrigación que no requiere mantención. If you go to the UC Master Gardener Program at Si Sonoma va County website, a la página web we del have programa de la Universidad de California de Jardines, hay páginas sobre la irrigación que pueden ayudarle a resolver su pregunta. Okay. Thank you guys for hanging out. I know we're going a little bit long. Gracias, sé We que still nos have hemos quite a few people pasado in, de so I appreciate tiempo. you, Les tuning in. agradezco que se Oh han my quedado gosh, con people keep adding nosotros. questions, so, Ay, siguen uh, agregando how long do we preguntas. have the interpreters? ¿Hasta cuándo tenemos a los What do you intérpretes? think about ¿Qué opinan de el heno de arroz como mantillo? Never heard of rice hay, I don't Yo know. nunca había escuchado hablar del heno de arroz. Rice straw would be a better Okay. word. Yeah. Okay, well, yeah, that Paja. makes sense. Okay, that I can put Paja that. de heno. That might be an Eric question. Eric, So I was trying to look up what it is really quick. I think yo it's lo just estaba regular buscando a straw, ver right? qué es. Parece que es como paja común y corriente It comes from rice. Paja The reason that que it's viene used in del arroz. plantings is that the seeds are not Las viable. semillas They may grow, they won't, because they're pueden rice, it needs a lot of water, crecer so it's porque not- necesita, es arroz y necesita mucha agua, así que no va a crecer espontáneamente en su jardín. Creo que se usa en huertos. Está bien siempre y cuando So it's also esté afuera de la zona de 0 a 5 pies. because it's like you wouldn't want to use any kind of Se usa en proyectos de restauración porque no queremos ninguna otra paja que pueda traer malezas. that we're recommending, because it's Oh, very yeah. Puede ser que sea un poquitito más inflamable. I'm not comfortable unless we've seen a study with making a statement about whether we think it's more flammable. So, Yeah. and I'm not Si no sure- vemos un estudio científico, The one thing I would say is me parece mal decir si es más o menos inflamable. Es menos espeso, es una capa menos espesa y vamos a tener parte del suelo expuesto, menos material orgánico que se descomponga. I think it tends to be quite silicaceous, like filled with silica. And Parece so que it's tiene not gonna bastante sílica, absorb as much water and hold it the way that mulch no va does. a absorber tanta agua como el mantillo. Hay cosas a favor y cosas en contra. Delicacious, palabra que nunca había escuchado antes. All right. What is best technique to grow Mejor beets técnica para sembrar hierba autóctona en sustitución del césped, propagación frente a la siembra directa. versus direct seeding? So I just bought some poppy seeds. Compré and amapolas some California Fiscal. y California Fiscue. Y en mi jardín llegó el momento de plantar. Tengo mi proyecto de paisajismo y me estoy preparando para hacer eso. Así que la pregunta, espero con eso responderle. Puede ser complejo. Las dos técnicas funcionan. Pueden usar la paja para cubrir, para que las semillas no se las coman los pajaritos, asegurar que la zona esté hidratada si no estamos recibiendo las lluvias que esperamos. Y April, ¿quieres agregar algo? I think that's a perfect answer. Excelente respuesta. Y mucho cuidado con esta paja de arroz. Parece que los pedazos de paja eran muy grandes y pisotearon, impidieron que las semillitas crecieran. Para ser realistas, si tuviera el presupuesto, agregaría unas 4 pulgadas a ese espacio para no depender de una gran cantidad de semillas para reemplazar este césped. Uno se tiene que deshacer de la maleza antes de que plante esas semillas. A veces es muy difícil distinguir las plantas autóctonas de las no autóctonas.
And then the basic weeds. So you can las get, it's a really. flores invasivas, las Currently have no- malezas invasivas. Yeah, but with las the flores. grass in the backfield and all it- Actualmente yo no tengo maleza. Fresh topsoil really helps a lot. Yeah, Sí, I'm just worried that the este, birds are gonna eat 'em all. The advice that I've heard is, el to do consejo que yo start a small escuché patch, start with a small patch, es maybe empezar like, con un pequeño pedazo de 5 pies por 5 pies y experimentar. Also native grass sod, Pero no hay también put it in there. eh, césped hierba autóctona. Yo lo averigüé, You have to order at least 400 square feet. pero hay que mandar a pedir por lo menos 400 pies cuadrados. Hit and miss, which I've talked about last week. Este césped a veces funciona y a veces no. Funciona el 70% de las veces. Tiene que saber manejar cuando hay ciertos pedazos que se tornan de color marrón. O ese 30% que habló Jennifer, cómo arreglarlo. I would add, Sí, I've hay que spent a agregar lot of más time agua. growing native grasses around my place in Grayton. Yo It really depends on your pasé soil, mucho it depends tiempo on the tratando de hacer crecer césped autóctono. Depende de estos roedores, depende de... Solía tener Lamis tritricoides. I'm forgetting what A the wild rye. yeah, creeping wild rye, and it's just going nuts. And Wow. it's like a mini bamboo. It's going everywhere. Es como un And I'm pequeño like wondering bambú who's y va doing para it. cualquier That's lado. the thing that is doing the best. So, it's fun to talk about. It's fun to play with. Es divertido jugar si usted es un fanático del césped. Y fíjense en el sitio couchscape.org de cuáles son los céspedes nativos. Algunos lugares tienen mucha agua subterránea, pero otros lugares con mucha pendiente, bueno, hay céspedes distintos. California es un lugar perfecto. ¿Ven cómo aprendo? Sí, estoy buscando. No pude encontrar el césped de la especie exacta que yo quería usar. Todos los lugares de por aquí usan el césped Park Avenue y tienen una cantidad limitada de especies. Última pregunta. ¿Hay que usar una capa de tela por debajo de una zanja? A ver, April, tú eres la profesional. I tend to shy away from landscape fabric. Yo no uso tela, pero por debajo de una zanja es una situación difícil. Eric también puede dar su opinión. Solamente uso una tela por debajo de una zanja cuando no estoy plantando. Si no, hay que hacerle agujeros a esa tela. Si el cliente le molestan mucho las malezas, sí, estoy de acuerdo con eso. Una vez que usa plantas autóctonas, si usa los céspedes nativos, rhamnoids, ellos van a generar una estructura de raíces que actúa casi como una tela. Toma más tiempo en crecer, pero se trata de la longevidad y cuánta paciencia tenga la persona. En mi zona usé una pequeña red en contra de las tuzas, una malla metálica en contra de las tuzas. He sacado algunas malezas, lo confieso, pero no es la gran cosa. Depende. Si tiene césped y lo mantiene con mantillo, eso ahuyenta las malezas. Pero ese es el único caso en el que uso esta fina capa de tela. ¿Respondimos todas las preguntas?
sí, y nos excedimos por casi media hora, pero la gente se quedó hasta el final. Gracias a todos. Gracias a todos. A los que se quedaron hasta el final. Esta es el último webinario de los 4 y seguramente lo vamos a publicar en YouTube para que miren la grabación. Un agradecimiento para nuestras 2 intérpretes, Julie y Anabela. Muchas gracias a las 2. Gracias a este equipo, el equipo de la coalición de paisajes resilientes. Son un equipo increíble. Nice work, Jen. Gracias a todos. 119. Buenas noches.